Ok, entonces, con esto, pues, nuevamente bienvenidos. La sesión del día de hoy, ¿de qué va a tratar? Sobre teorías evolutivas. Ya tienen ustedes la tarea en lo que es el Classroom, entonces no es más que definir de qué tratan las teorías y con eso. Pero bueno, vamos a dar pie a lo que son nuestras teorías evolutivas. Entonces, en el caso de las teorías evolutivas, estamos, de manera general, se les pidió que ustedes buscaran las siguientes: generación espontánea, creacionismo, teoría de Reddy, Dopparin, selección natural, Darwin-Wallace y teoría quimiosintética. Entonces, hay muchísimas más. Sin embargo, no podemos enfocarnos en todas como quisiéramos, pero de alguna manera son las más representativas para lo que va a ser nosotros. Entonces, ya saben que todo tiene un origen, y el origen aquí viene a partir de lo que son los griegos. Entonces, ya saben que los griegos le quisieron dar una explicación a todo, y ellos son los primeros que intentan tratar de definir de dónde venimos, por qué o cómo llegamos ahora sí que a lo que es la vida, la Tierra. Entonces, aquí el primero de nuestros personajes, o no, la primera de nuestras teorías va a ser la teoría de la generación espontánea, y esta es propuesta por Aristóteles. Entonces, en aquel momento, obviamente no había como tal un estudio científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que pues algo muy curioso. La gente creía que de la nada surgían las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere la generación espontánea? Principalmente nos habla de que veían, por ejemplo, muchas tortillas duras, por decir algo, el pan, y se iba acumulando. Entonces, después de un tiempo, ellos observaban que salían ratones. Entonces, ellos tenían la idea de que, por ejemplo, esos ratones surgían así, de la nada, solamente de la materia inerte o del plasma que ahí estaba. Ese era uno. Otro ejemplo, por ejemplo, en temporada de lluvias que se hacen los charcos, ese era otro de los detalles. Entonces, veían que se hacía el charco, y después de un tiempo, lo que pasaba era que veían que salían ranas. Entonces, igual, esa era la misma idea que ellos tenían, que entonces toda la vida surgía de la materia inerte. Entonces, esa fue la primera idea que se dio para lo que es el origen de la vida. Y bueno, resulta que esta teoría, imagínense por cuántos siglos quedó aceptada. Estamos hablando de más o menos el 300 antes de Cristo, y todavía siguen creyendo en ella en lo que es el siglo XVII o 1600. Todavía, incluso había ideas de creer en ella en lo que es el siglo el siglo XVIII o el año 1700. Entonces, fue una teoría bastante aceptada. Incluso pensadores como Descartes, como Bacon y como Isaac Newton todavía eran creyentes de la generación espontánea. Y bueno, resulta que ya estamos aquí entrando a lo que es la Edad Media, más o menos a partir de 1500. Entonces surge otra teoría, pero o sea, vean el ángulo de tiempo tan grande. Estamos hablando de ya de 1500. Entonces no se había dicho como mucho en ese momento. Entonces la teoría más fuerte que surge es la del creacionismo. Entonces, ¿de qué nos habla el creacionismo? Resulta que el creacionismo nos dice que todo surge a partir de un Dios. Entonces, que todo lo que yo veo existe porque Dios lo creó. Y de hecho, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de que Dios creó al mundo en 7 días. Bueno, en 6, porque el séptimo descanso. Entonces, es una teoría que, a pesar de todo, sigue vigente, que no ha podido ser pues quitada, porque pues las religiones creen en ella, y no está mal creer en ella. A final de cuentas, todos necesitamos una explicación de cómo es que llegamos aquí. Entonces, si ustedes creen en esta teoría o no, no importa. Si los hace sentir bien creer en ella, está bien. Sin embargo, hay gente que, a pesar de todo, no termina de creerla. O sea, a pesar de que estamos ya en el año 2020, hay gente que la acepta, pero hay gente que incluso, a pesar de todos los estudios, dice, no, yo sí quiero tratar de entender y creer en algo más allá de que un Dios pudo haber creado la Tierra. Y, por ejemplo, para esto, en 1668 viene lo que es Francisco Redi, italiano, y lo que dice Redi es que él no cree
Por ejemplo, ni en el creacionismo, ni en la generación espontánea, que todavía era una teoría bastante fuerte. Entonces, él dice que la generación espontánea no puede haber algo así que de la nada pueda darle origen a la vida. Entonces, él a su propia manera trata de demostrar que la vida surge de algo. Entonces, ¿qué es lo que en este momento hace Redi? Casualmente Redi usa por primera vez, o una de las primeras veces, lo que va a ser el método científico. Entonces, cuando sale esta idea de que las moscas surgen de la nada, entonces él empieza a hacerse estas hipótesis en tu cabeza, donde viene el origen del método científico. Entonces, primeramente dice, a ver, espérate, o sea, tú me estás poniendo un pedazo de carne y me estás diciendo que de ese pedazo de carne van a salir las moscas, entonces ya tengo mi observación. Entonces resulta que él se empezó a plantear sus posibles hipótesis. Entonces sus hipótesis fueron dos. La primera de ellas fue, a ver, si yo pongo un trozo de carne, con el paso de los días de manera natural me va a dar uno, el crecimiento de moscas, o dos, que no haya desarrollo de moscas. Entonces, esa viene a ser su hipótesis. Sigue pensando y sigue replanteando esto. Entonces, el siguiente paso es la experimentación. Entonces, de esta manera, él empieza a proponer la experimentación en la resolución de problemas. ¿Y qué es lo que dice él? A ver, vamos a pensar que tienen razón. Mi experimento va a ser el siguiente. Voy a poner 3 frascos. En el primero de ellos voy a meter un trozo de carne y no lo voy a tapar. En el segundo de ellos voy a poner un trozo de carne y le voy a poner una gasa. Y finalmente en el tercero de ellos lo voy a tapar completamente. Si al término de los días los 3 tienen larvas de moscas, por lo tanto, la generación espontánea estará demostrada. Entonces, ahora va al paso siguiente. Pone sus frascos, hace todo lo que dice, los mete en el mismo proceso y resulta que al final de los días se da cuenta que el único que tiene moscas es el frasco que quedó destapado. Adentro tenía las larvas de mosca y el frasco número 2, que era el que tenía la gasa, arriba tenía las larvas y los huevos no es cierto, tenía los huevos de mosca. Y en el tercer frasco no encontró nada. Entonces, eso refutaba completamente a lo que era la generación espontánea. Resulta que hizo algo más. Los huevos que estaban sobre la gasa los quitó y los metió al frasco. Y se dio cuenta que adentro del frasco, ya cerca de la carne, sí salían también. Entonces, de esta manera él demuestra que la generación espontánea no existe. Pero resulta que a pesar de todo su trabajo, no le quisieron creer y todavía siguió por un tiempo más esta idea de la generación espontánea. Pero bueno, llegamos a 1744 con el nacimiento de Lamarck. Entonces, Jean-Baptiste Lamarck es otro científico que también trata de explicar la manera en que la vida surge. Entonces, Lamarck propone algo, de hecho vamos a romper hoy muchos mitos que de pronto surgen cuando nos enseñan un poco de biología o historia de la biología con esta presentación. Entonces, resulta que Lamarck lo que hace, todo surge a partir de la observación, de que a ustedes les llame la atención algo y a partir de ahí surgen las ideas, surgen las hipótesis, surgen los estudios. Entonces, Lamarck lo que ve y lo que él determina, él, obviamente, también un estudioso del origen de los organismos, entonces él empieza con el estudio de fósiles y se da cuenta o empieza a observar dentro de los fósiles, de los huesos de ese momento, a los huesos de los animales de ese momento, no eran semejantes. Entonces, dentro de sus primeras ideas, pasa algo muy chistoso. En este tiempo ya empezaba a caer la teoría de lo que era la generación espontánea y estaba fuerte todavía la teoría del creacionismo. Aquí pasa algo muy gracioso. La mayoría de los científicos son creyentes de Dios y sin embargo no por eso no hacen ciencia. No se quedan con la idea de que Dios ya lo creó y punto. Lamarck creía en Dios, pero ni siquiera el hecho de creer en Dios lo detuvo para ir más allá de su pensamiento.
Con sus fósiles y con lo que él estaba observando en la naturaleza, Lamarck propone lo siguiente. Él hace un estudio de vida lineal. Él dice que a través del tiempo nosotros vamos cambiando o el cuerpo de esa especie va cambiando según las necesidades del ambiente. Entonces, de esta manera surge una idea que se conoce como la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, mi cuerpo para el ambiente del momento se tiene que adaptar y esa adaptación a través de los miles de años yo la voy a ir heredando y mi siguiente descendencia tendrá ese carácter que yo no tuve porque lo necesita para adaptarse al medio en el que vive. Entonces, esa era la idea. El problema es que él solamente lo hizo a partir de una idea. Y de hecho, él en su momento planteó la teoría de la evolución que un siglo más adelante va a proponer Darwin. O sea, realmente él es el creador de la teoría de la evolución. Simplemente que el crédito a él no se le da, porque obviamente él nada más habla de la parte de los caracteres adquiridos, pero su teoría es muchísimo más grande que esto. Y realmente ahorita que lleguemos con Darwin lo vamos a ver. Entonces resulta que él llega a las siguientes conclusiones de su observación. Número 1, que los cambios ambientales plantean nuevos requerimientos a los seres vivos para que traten de adecuarse. Esa fue la primera. Y la número 2, que en cada organismo existe un sentimiento interior para perfeccionarse. Y todos conocemos la imagen de las jirafas, de esta jirafa con cuello corto, que al tratar de querer alcanzar la comida del árbol, obviamente las primeras especies se murieron en el intento pero las que sobrevivieron, como su cuerpo empezó a forzarlo, empezaron a tener la necesidad de alargar el cuello, hasta que llegó un momento en el que adquirieron este cuello tan largo que les conocemos el día de hoy, que les facilita comer las hojas de ciertos árboles. Entonces, este carácter se fue heredando para las siguientes generaciones hasta que finalmente llegamos a estas jirafas de cuello largo. Entonces, eso es lo que nos dice Lamarck. Pero resulta, o sea, estamos hablando de 1744, 1829. Entonces, después de todo esto, resulta que antes de llegar a Darwin, él tiene dos enemiguísimos del alma. Uno de ellos va a ser George Cuvier. George Cuvier, él sigue con la idea del creacionismo. Él no cree que esta teoría sea real porque no hay nada que lo demuestre, solamente es una idea. Entonces, todos eran si tú no me lo demuestras, yo no te creo. Entonces, resulta que al mismo tiempo hay otro científico que también le tira duro a Lamarck y él es August Weismann. Entonces, resulta que el primero de ellos, en este caso, este científico, George Cuvier, lo que hace es que no cree que la vida sea como dice Lamarck, pero él es quien da la pauta y el inicio a lo que es el estudio de la paleontología. Entonces, él, a través de lo que estudió con los fósiles que también tenía en el momento, él es el primero que habla de que todos los dinosaurios se extinguieron por un evento natural o el famoso meteorito que conocemos. Entonces, eso sí podía, de eso sí podía hablar y de alguna manera comprobarlo, lo que, por ejemplo, Lamarck no podía. Y quien vino a tirar toda su idea fue Weismann. Weismann le dijo, a ver, yo te voy a comprobar que lo que tú me dices no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace Weismann? Lo que él hace es que cría ratones durante 20 generaciones. Cada vez que nacía un ratón, le cortaba la cola. Lo reproducía, volvían a nacer los ratones y les cortaba la cola. Entonces, él al final de 20 generaciones dice, no, estos ratones siempre nacieron con cola. Entonces, tu teoría queda destituida. ¿Por qué? Porque entonces la cola realmente no le sirve para nada. Si fuera así, cada vez que yo los reproduzco, empezarían a salir o sin cola o con la cola más pequeña. Entonces, por lo tanto, lo que tú me dices es mentira. Y de esa manera tira toda la teoría de Lamarck, lo cual también es falso, porque el día de hoy sabemos que los ratones utilizan la cola para reproducirse. Entonces, sí tenía un propósito que tuvieran la cola. Y bueno, con esto llegamos a Darwin-Wallace, la famosa teoría de la evolución que nosotros conocemos.
pero ya estamos hablando de 1838. Y bueno, resulta que aquí pasa algo también muy, muy gracioso. Ahora tenemos la libertad de elegir todo, de quién nos gusta, con quién nos queremos casar, qué carrera queremos estudiar. Para esa época no. Resulta que Charles Darwin viene de una familia de médicos. En esos momentos, todos tenían que estudiar y seguir esta línea de la tradición familiar. Entonces, él es el primero, el hijo rebelde que dice, no quiero, yo no quiero ser médico. Se metió y estudió medicina porque estaba obligado, porque su familia era familia de médicos, pero dijo, yo no quiero. Entonces dejó la medicina. Deja la medicina y posteriormente se va de sacerdote. Y resulta que cuando ya está como sacerdote, dice, yo no quiero ser sacerdote. Entonces, para empezar, era un niño rico. Era un niño rico, era un niño mimado, que hacía lo que se le daba la gana, en el momento que él quisiera. Entonces, obviamente su familia, pues era como de, pues sí, te doy todo lo que quieras, pero por favor ya decídete, porque pues nada más estoy gastando y tú no estás haciendo nada. Entonces resulta que un día aburrido y cansado de la vida, el señorito dice, ok, como la verdad no tengo ni idea de lo que quiero hacer, papi, quiero un viaje. Entonces resulta que papá le paga un viaje y entonces en esta época de 1831 toma el famoso viaje del Beagle. Entonces se embarca por 5 años, pero casualmente todo lo que él iba observando en cada isla en la que iba bajando, iba haciendo las notas de lo que él estaba observando. Entonces era de, todos ubicamos esta famosísima imagen de los pinzones. Entonces, resulta que él bajaba y observaba y dibujaba los picos de los pinzones. Y decía, a ver, los picos de los pinzones de aquí no se parecen a los pinzones de allá. Entonces, así fue recabando los datos de 5, o sea, estamos hablando de 5 años. Pero resulta que a final de todo esto, de esos 5 años, pasaron otros 15 más, y al final de 20 años, su idea fue la siguiente. Entonces, escribe en una de sus cartas, el simple hecho de pensar en la evolución era como confesar un asesinato. ¿Por qué? Porque todavía seguían creyendo en que Dios creó al universo. Entonces, ir en contra de ese principio era realmente la muerte. Entonces, él no tenía como nada con qué demostrar más que sus puras ideas de que la diferencia de los seres vivos surge a partir de las necesidades del ambiente en donde vamos a estar. Y bueno, pues resulta que le pasó lo más trágico que le puede pasar a cualquiera en la vida. Darse cuenta que alguien más está pensando lo mismo que tú. Entonces, antes de llegar a esa parte, todos conocemos y hemos oído y visto esta imagen de que el hombre de hoy surge del mono. Esta idea no fue de Darwin. Darwin jamás dijo el hombre viene del mono. Realmente esto fue una discusión que surgió, pero con otro de sus amigos en otro momento en la iglesia. Darwin nunca dijo el hombre viene del mono. No me acuerdo de la anécdota, pero surge, les digo, de una discusión. Y realmente fue una discusión donde se insultaron, pero él jamás dijo que el hombre venía del mono. Y bueno, la tragedia de Darwin. Entonces, resulta que ya para ese momento, 1854, viene este otro científico, Alfred Russel Wallace. Entonces, él era también biólogo, él se dedicaba principalmente a las plantas. Entonces, él estaba estudiando plantas en Malasia y en Indonesia, y resulta que se enferma, tiene que estar en casa, en reposo, y mientras él está en reposo está observando sus notas. Y en las notas se encuentra algo muy curioso, que la selección natural impulsa la evolución. Entonces, esa fue su conclusión. Entonces, Darwin, todo lo que hacía, lo publicaba en chiquito, por decirlo de alguna manera. Él conoció la idea de Darwin, y cuando él vio lo que él tenía, Wallace le escribe una carta a Darwin donde le dice lo que él encontró. Y aquí viene el drama. Resulta que Darwin estaba ardido y lo que le seguía,
porque ¿cómo era posible que un escuincle, con su poco estudio, alejado de la nada y pobre, lograra en menos tiempo lo que él tardó 20 años? Entonces, Darwin y su ego no podían, y fue un, no, a ver, espérate, si yo no lo publico ahora, lo vas a publicar tú, y mi trabajo de 20 años, se va a ir a la basura. Entonces, cuando él recibe la carta de Wallace, de hecho ellos compartían muchas cartas, pero esta última que recibe ya no la contestó, porque le dolió tanto su ego que fue un, no, aquí no, tengo que hacer algo. Entonces, al final de todo, bueno, para cerrar la historia de Wallace, de hecho Wallace muere pobre, porque tampoco crean que se le dio como el gran renombre, pero bueno, un día ya con más calma, conciencia, resulta que se sientan a platicar y contra todo el ego de Darwin fue un, está bien, ok, lo vamos a presentar. Entonces vino un congreso y los dos presentaron su estudio. Entonces, de esa manera, los dos resultaron ganando en esta presentación de la teoría de la evolución. Y finalmente se quedó como la teoría Darwin-Wallace. Entonces, al final, pues favoreció a los dos. ¿Cómo se resume la teoría de Darwin-Wallace? 1. La superproducción de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza produce mucho de todos. Solamente los organismos va con la número 2. La variabilidad de la descendencia. Todos tenemos variaciones y esas variaciones son las que nos llevan al punto 3, a la selección natural, en que esas variaciones son las que me van a ayudar a mí a sobrevivir en un ambiente o no. Y finalmente, esas características que sí me van a ayudar son las que me van a llevar a mi siguiente generación para modificarse y seguir sobreviviendo. Entonces, de eso nos habla la teoría de la evolución, que si se fijan es exactamente lo mismo que dijo Lamarck, solo que como él no tenía un buen publicista, por eso nadie le hizo caso, y también murió pobre, y es más, creo, si no mal recuerdo, hasta que creo que ciego. Y bueno, de aquí ya estamos llegando a 1861, resulta que ya vimos que sí, que los caracteres se heredan y que eso hace posible que estemos aquí, pero ahora el problema es cómo llegamos aquí. O sea, ya sé qué hace que esté aquí, pero ¿cómo llegamos? Entonces, Oparin trata de desmenuzar esta teoría y él dice lo siguiente. No es cierto, perdón, Oparin no. Es Louis Pasteur, el experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hace es lo siguiente, es que él propone caldos de cultivo. Entonces, lo que él hace es que en un matraz prepara un caldo normal, le pone temperatura alta para matar a todos los posibles microorganismos. Para esta época ya conocíamos a los microorganismos, las bacterias, los hongos, etcétera. Pero el detalle es el cuello de mi matraz, el Ermeyer, entonces, o fondo de botella. Entonces, él usó estos cuellos largos y los dejó ahí después de esterilizarlos. Los deja y él se da cuenta que no pasa nada, que realmente todo el polvo que entró se quedó en el cuello y al no tener posibilidad de llegar al caldo, en el caldo nunca hubo nada, siempre se mantuvo. Y eso hace que unos años más tarde sea lo que hacen hacer lo que hoy conocemos como pasteurización. Entonces, el proceso donde a altas temperaturas matamos las bacterias y podemos conservar los alimentos. Y bueno, resulta que después de un tiempo estos caldos les corta el cuello, al matraz de fondo de botella les corta el cuello, y se da cuenta que entonces, al no tener nada que lo proteja, empiezan a entrar estos virus y bacterias, y empiezan a generar vida en ese caldo. Entonces, ¿cuál es aquí la conclusión? Que la vida viene de la vida, o sea, que la vida no surge de la inercia. Eso fue la única conclusión que llegó. Años más tarde llega Oparin y Haldane, también otros que se juntaron por azares de la vida. Entonces, primero llega Oparin. Entonces, Oparin en 1924 hace un estudio, publica un estudio que se parece mucho al de John Haldane en 1929. Entonces, ambos ven que su estudio es muy parecido y hacen lo mismo que Darwin con Wallace, se sientan a platicar.
Entonces, la teoría nos habla de que los sistemas vivos surgen a partir de una atmósfera que nada que ver con la que conocemos el día de hoy. Entonces, esta atmósfera se conoce como atmósfera primitiva. Entonces, ¿qué hay aquí? Resulta que en el inicio de la vida, la idea dice que las temperaturas muy altas, lo que empezaron a hacer, bueno, perdón, había temperaturas muy altas en el agua, en el ambiente, habían explosiones todos los días, habían caída de rayos, la elevación de la temperatura era muy elevada. Entonces, todo esto de manera natural afectó a lo que había ahí. ¿Qué más había en ese medio? Resulta que en el medio, en la atmósfera radioactiva, en la atmósfera primitiva de la que estamos hablando, había hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. O sea, no había como tal el oxígeno en abundancia y una capa atmosférica. Entonces, las altas temperaturas lo que hicieron fue empezar a fusionar esas moléculas, esas primeras moléculas de vida de las que les acabo de mencionar, se empiezan a fusionar una con la otra. De esta manera empiezan a ser moléculas más complejas y que todavía con la temperatura alta, con la presión del medio, siguieron creciendo y evolucionando a través del tiempo. Y eso me va a llevar a los primeros organelos, que fueron los cloroplastos y las mitocondrias, que ya no es parte de este tema, pero bueno, que finalmente se fusionaron y entonces dieron origen a lo que es la primera célula. Entonces, antes de llegar a esta parte, resulta que alguien quiso comprobarlo y este fue Miller. Entonces, Miller dice, vamos a ver si lo que Oparin y Haldane dicen es cierto. Y creó esta máquina que estamos viendo en la imagen de la izquierda, y lo que hizo fue recrear un ambiente semejante a lo que decían Oparin y Haldane. La verdad es que aquí en la historia de la biología es mucho chisme, es mucho amarillismo. Si en verdad quieren drama y amarillismo, léanse un poquito de historia de la biología, porque hay mucho ego. Aquí sí es de, no, yo también quiero mi aportación. Entonces resulta que viene Miller y hacen este caldo de cultivo con todo lo que dicen los otros, y lo que hacen es dar exactamente las mismas condiciones de presión atmosférica, de radiación, de todo, y lo que ellos logran encontrar es que en ese campo se empiezan a fusionar las moléculas y empiezan a darme moléculas más grandes y complejas. De esta manera, ellos respaldan la teoría de Oparin y Haldane. Claro, eso no significa todo y a la vez no significa nada, porque aunque ellos pudieron demostrar que de esa manera la vida surge, pues hay muchos más que vinieron a decir, yo no te creo, y que hasta el día de hoy pueden ni siquiera probar esto, creer en el Big Bang, creer en el creacionismo, en cualquier otra teoría. Pero bueno, eso fue una pauta. De ahí viene Lynn Margulis, que retoma un poco esto, que dice que de ahí surgen cloroplastos, mitocondrias, y se forma la primera célula procariota, que más adelante sigue evolucionando y va a dar como resultado a la célula eucariota. Entonces, de esa manera es como han ido surgiendo algunas teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Y bueno, que son además la pauta para lo que es la teoría de la evolución y para lo que más adelante vamos a ver o conocer como teoría, se me fue el nombre, teoría sintética. Entonces, bueno, eso ha sido todo por la sesión del día de hoy. Ya saben que ya tienen la tarea en plataforma, entonces espero que les haya gustado un poco el cuento o la narración. Y bueno, de esta manera le damos fin al tema del día de hoy.